Buenos días, soy María Envías, alumna de primero de la Universidad de Cádiz de la Escuela de Mayores. Mi lugar va a ser el Museo de las Cortes de Cádiz y el día al que hago referencia es el 10 de marzo del 2012. Con motivo del bicentenario de la Constitución de 1812, el motoclub al que pertenezco organizamos una jornada para adentrarnos en la historia de este momento. Como secretaria tuve la oportunidad de mostrarlo a mis compañeros y deciros que este edificio se encuentra en la zona de San Felipe Neri. Lo más importante que se encuentra en él es la maqueta de Cádiz, mandada a construir por Carlos III, y el cuadro del pintor Viniegra que representa la promulgación de la Constitución. Bien, tal como terminamos esta visita, en el patio inferior, justo al lado del conserje, nos encontramos con un busto. Leemos el busto, miramos y nos damos cuenta que este busto pertenece a don Manuel Pájaro. Manuel Pájaro Sancho es capitán gaditano, conocido por todos aquellos a los que les guste la Semana Santa. Resulta que este señor, a lo largo de los años que estuvo como conserje, construyó un pequeño museo en su conserjería con todos los titulares de la Semana Santa gaditana y con recuerdos de todo su paso con diplomas, cuadros, recuerdos de su paso por la Semana Santa. Y aquí a mí se me ocurre esto como un ejemplo de la intrahistoria de la que hablaba Unamuno. Un pequeño museo personal dentro de un museo histórico. En el año 2012, la Plaza San Antonio fue mágica para mí. Siempre tuvo su embrujo. Cuando paseaba por ella, me encantaba ponerme en el centro y divisar esas casas tan bonitas, la de Arambú, el Museo de Pemán. Todas las casas son maravillosas. Mi madre se fue para siempre en marzo y una persona conocida me llamó y me invitó a su casa para ver la Magna, al mes justo de haberse ido mi madre para siempre. Entonces no tenía ninguna gana de ir, pero lo hice y desde uno de los balcones de la casa de mi amigo estuve viendo los pasos. Esta persona era un conocido y para mí hoy es un gran amigo. Gracias, amigo. En Cádiz hay un lugar, en la calle céntrica del Rosario, que es el Café de Levante. Es casi tan antiguo como yo en esta ciudad, donde llegué a finales de los 80 y él empezó su historia aproximadamente al principio de los 90. Persiste tal cual lo conocí y por eso me resulta siempre familiar, con sus paredes llenas de fotos, carteles y recuerdos. Son los mismos de entonces y quizás alguno más que se ha ido añadiendo con el paso de los años. En el interior, la barra y lo demás están ahí donde estaban y sigue siendo ese lugar agradable donde cualquiera se siente a gusto, pero sobre todo mantiene algo que le caracterizó desde sus inicios y es ser un punto de encuentro para todos aquellos que les gusta conversar de letras y de arte y donde aún siguen las tertulias literarias, que cuando se aviva el ambiente entre café y copas siempre hay alguien que narra, recita o improvisa algo. Y es que cada vez son más los artistas, periodistas o intelectuales que concurren en él y que celebran presentaciones de algunas de sus obras en un ambiente distendido. El Café de Levante es un lugar de identidad para la ciudad de Cádiz y en el que confluyen gente de distintas generaciones y al que nos gusta ir a todos aquellos que lo conocemos desde sus inicios, echar un buen rato y tomar un café o una copa. Cuando mi sobrina tenía unos 13 o 14 años, la llevé una mañana a visitar el Teatro Romano. Era una apuesta arriesgada porque todos sabemos que los intereses de los jóvenes actuales van más volcados hacia las redes sociales o la tecnología. Pero como le gusta la historia, yo sabía que le iba a gustar esta visita. Al llegar al recinto, primero vimos un audiovisual que recreaba su construcción y la historia de la época. Ya eso despertó aún más su curiosidad. Luego nos adentramos por la galería de distribución que hay bajo la grada y salimos por una puerta lateral entre la escena y el graderío. A pesar de lo poco que hay excavado, ella se mostraba entusiasmada. No paraba de hacer preguntas, de corretear entre las gradas, hacerse fotos.
Subió hasta la parte más alta de la grada, la que da al campo del sur, para hacerse una mejor idea de cómo habría sido ese teatro que parecía tan grande. Fue una mañana muy bien empleada y siempre me alegraré de haberla llevado conmigo. Siempre recordaré los domingos por la mañana allá por 1965. Mi padre nos llevaba a mis hermanos y a mí al muelle de Cádiz. Íbamos en el trolebús, para empezar, toda una excursión. Nos bajábamos en las cuestas de las Calesas y antiguamente se podía pasear por el interior del muelle. En la puerta siempre comprábamos nuestro cartucho de cacahuetes a un señor sentado en un taburete, perfectamente vestido, con su chaqueta blanca, con su gorra blanca. Y en el interior del muelle, las descargas en grano de los barcos era a granel y el trasiego de las vagonetas entre el muelle y la estación de Renfe un continuo espectáculo. El suelo quedaba alfombrado de granos de cacao, que yo recogía cada domingo con la ilusión de una niña de 5 años que llegaba a casa con su tesoro en el cartucho de los cacahuetes que también había disfrutado. Una de las cafeterías más emblemáticas de Cádiz fue la cafetería Salón de Té Viena. Se mantuvo abierta hasta finales de los años 60. Estaba situada en la calle Ancha, esquina con la calle San Miguel. Yo la conocí en los últimos años cuando mis padres nos llevaban a mis hermanos y a mí a merendar. El famoso chocolate con nata y picatostes con azúcar, mientras un señor tocaba de fondo el piano. El salón era muy antiguo y muy grandioso, puesto que las paredes estaban todas llenas de espejos, con lo cual la luz parecía todo mucho más acogedor y el sitio en aquella época ya se veía antiguo, pero muy acogedor. Yo estoy segura que la cafetería Viena permanece en el recuerdo de muchos gaditanos, igual que permanece en el mío. Corría el año 1978 en pleno verano, en la calle Público, barrio de Santa María. Yo tenía 12 años y me fui a jugar a la calle con mi sobrino, que tenía 4 y es de color, junto con mis amigos y amigas. Estando jugando, escuchamos una vecina que nos increpa diciendo: «Negro de mierda, ¿te quieres ir a tu casa a dar la lata?». A lo que yo contesto: «Negro tiene el culo». Ella seguía vociferando y yo, con gran pena, cogí a mi sobrino y me fui para mi casa. Sentí pena y rabia por la injusticia en la que estaban haciendo con mi sobrino, pero con tantos que eran como él. Pero esto me hizo que hoy por hoy luche contra todo tipo de racismo. Voy a contar una historia de cuando era pequeño. Entre los años 60 y 70, en verano, se montaba en el Paseo de Canalejas un teatro de títeres. Eran unos títeres de guante, protagonizados por un personaje que se llamaba Chacolín. Chacolín tenía la misión de rescatar a una princesa de las brujas y de otros malvados con la ayuda de los niños del público. Al final, Chacolín repartía regalos entre los que le habían ayudado. Mi madre me llevaba a verlo desde fuera, con la promesa de que al año siguiente entraría. Por fin un año conseguí entrar. Allí estaba yo desgañitándome. «¡Chacolí, Chacolí! ¡Por allí! ¡La bruja!», con la ilusión de que al final me dieran un regalo. Efectivamente, al final me llamó Chacolí y me dio una bolsa de caramelos. Yo estaba feliz por lo bien que había ayudado a Chacolí y haber conseguido el regalo. Con el tiempo me enteré de que los regalos los llevaban los padres y lo entregaban a Chacolí antes de la función. Y en la plaza de Mina había un kiosco en la misma esquinita de la plaza que vendían chuchería. Mi madre normalmente me daba dinero para que me comprara chuchería, pero a mí lo que me llamaba la atención era que en el puestecito vendían triquitraque, que se compraba por peseta y daban una tirita, era como una tirita de cartón finito con unos pegotoncitos
de un producto que cuando se frotaba en una superficie lisa como el suelo, pues echaba una chispa y un ruido muy grande y se ponía triqui, 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 triqui. De ahí la palabra triqui, traque. Mi madre me decía que no me lo comprara porque por un lado se veía cosa de niño. Y mi madre decía que yo no, porque además no me fuese ese malo eso y me fuese pasar algo. Y ella no quería que me lo comprara, pero yo lo que hacía era que me iba al puestecito, en vez de la chuchería me compraba el triqui-traque, me iba a una parte de la plaza que mi madre no me viera y allí me ponía yo con el triqui-traque, y aquello empezaba a sonar y a mí me encantaba. Y la verdad es que por un lado me gustaba y por otro lado me sentía mal porque desobedecía a mi madre, pero más me gustaba el triqui-traque. El reloj de las flores. Al principio, el reloj se encontraba en la plaza de Sevilla, a solo unos metros de la fábrica de tabacos, hoy Palacio de Congresos. Pero poco después se trasladó a las inmediaciones de la Diputación Provincial, cerca de la Plaza de España y alrededores de la parada de autobuses. Su año de construcción fue en 1962, proyecto del alcalde de la ciudad, José León de Carranza. Yo lo conocí. Aquel reloj seguro que perdura en las fotos familiares de medio Cádiz, porque raro era el gaditano que no se hacía una foto junto a él. Contaba con un jardinero especial que se dedicaba a él en cuerpo y alma. En 2013 sufrió un derrumbe por los continuos actos vandálicos a los que fue sometido. En mayo de 2017, la caída de un árbol provocó, por decisión municipal, que el reloj fuera eliminado. Así que en su lugar, donde Cádiz miró durante muchos años la hora y se fotografió, hoy nos encontramos con la plaza del ajedrez, llamada así por el suelo que simula un gran tablero de ajedrez. En los años 70, muchas familias que vivían hasta entonces en las infraviviendas de los patios del casco antiguo de Cádiz emigraron a las nuevas barriadas que se construyeron en Puerta Tierra. Habían cambiado vivir en 2 habitaciones a vivir en un piso con cuarto de baño, con cocina, con ventanas. Pero a pesar de eso, nuestras madres sentían que habían perdido algo. Sentían que ya no podían todos los días ir a su plaza. Y la única manera de recuperarlo en parte era el sábado, cuando toda la familia íbamos a Cádiz a hacer la compra. Especialmente la compra del pescado, porque como el pescado de la plaza no hay ninguno. Recuerdo a Antonio, nuestro pescadero, que solo con su saludo le decía a sus clientes si tenían o no que comprar el pescado. Eran nuestros amigos de la plaza. En el año 1952 tenía mi padre 14 años y escuchó en casa de su abuela, que vivía en el campo del sur, cómo a consecuencia de la explosión se habían roto los escaparates de muchos comercios en Cádiz y se había saqueado. Entre las personas que cogieron cosas de los escaparates, pues familiares de mi padre habían sido uno de ellos. Escucharon que la policía franquista estaba buscando a esos malhechores que habían saqueado los escaparates. Entonces, rápidamente la familia tiró todas las cosas a un pozo que había en un patio interior de la vivienda. Un pozo que ya estaba seco por el tiempo, sería más bien un aljibe quizás. Entonces mi padre, que siempre fue muy cotilla, muy curioso y muy arrojado, decidió que lo bajasen al pozo entre sus primos y tal, para ver qué es lo que había tirado la familia allí. Cuando bajó, se encontró que había un montón de pasadizos debajo, justo en el pozo. ¿Y qué hizo? Pues siguió el pasadizo, uno de ellos, uno de los corredores. Su sorpresa fue que llegó a una sala donde había una enorme mesa de mármol
y a su alrededor 12 figuras que él me calificó como de moros de tamaño natural jugando a las cartas. Él siempre alucinó con eso que él mismo había visto con sus propios ojos y que me contó a mí y que más tarde yo lo he oído en boca de otras personas. Pero a mí quien me lo contó en origen fue mi padre, la historia de los 12 moros jugando a las cartas. Bueno, voy a comentar que yo cuando salí del colegio, terminé COU, pues trabajé de mil cosas y una de ellas fue trabajar en una empresa que se llamaba Disco Libro y era muy parecida a Círculo Lectores. Pues en el centro de Cádiz, en la zona, yo me parece que era el barrio de la Viña, encontré una casa que me llevé prácticamente 3-4 horas de la tarde, desde las 5 hasta las 9 de la noche, buscando clientes dentro de la casa, y luego vi el innumerable número de contadores de luz que había en la entrada de un lado, y luego salía a otra calle distinta con más contadores de luz. O sea que era innumerable el número de personas que vivían en esa casa, una casa antigua, con, no sé, 80 o 90 vecinos, podría haber, no sé. Me impresionó, porque entré por una calle, salí por la otra, además me perdí unas cuantas veces en los pasillos, escaleras, corredores, era impresionante. Y esa es la impresión que tengo yo del centro, del casco antiguo de Cádiz. Cuando me vine a estudiar a Cádiz, allá por los años 1975, estuve viviendo en la calle Fernán Caballero. Esta calle está muy cerca de la Alameda Polaca. Bueno, pues tenía varios vecinos, entre ellos uno que se llama Juan, un gaditano hasta la médula. Escuché la leyenda de lo que se ha llamado la Casa de los Espejos. Esta Casa de los Espejos está en plena Alameda, estuvo mucho tiempo deshabitada. Hoy creo que son pisos que se podrían clasificar como de lujo, ¿no? Y sobre esta casa pesa una leyenda. En ella vivía un matrimonio y su hija. Yo creo que él me decía Juan, que era almirante y por lo tanto viajaba constantemente. Pero lo que sí tenía es una verdadera pasión por su hija. Pues cada vez que volvía de los viajes le traía un regalo. ¿Qué era este regalo? Era un espejo. La niña pues estaba viviendo rodeada de espejos. Aquella niña con el tiempo pues bueno, se convirtió en una muchacha por la que el almirante bueno, pues tenía un gran orgullo. Pero la esposa, la mujer del almirante, veía que todas las atenciones iban dedicadas a la hija, sintiéndose cada vez más apartada, más lejana, ¿no? Los celos y la envidia fueron aumentando dentro de la mujer. Dispuesta a recuperar su marido, la mujer pues tramó un plan con el que conseguir recuperar la atención de su marido, y durante uno de sus viajes lo llevó a cabo. Una noche durante la cena, la madre le puso pescado a su hija, el cual pues llevaba un veneno mortal. Tras terminar la cena, pues la niña se fue a dormir, la madre también. Claro, a la mañana siguiente la encontró tirada en el suelo, estaba inmóvil, estaba muerta. El veneno había surtido su efecto y la niña pues no respiraba, no vivía. El almirante al poco tiempo volvió a su casa con más espejos para su hija. Pues claro, él no sabía nada. Cuando su mujer le dijo la noticia, pues al almirante le dio algo, se convirtió en tristeza, en soledad, no quería saber nada. Su mujer le contó de que había muerto en un accidente. Total, que apenado y sin ganas de volver a navegar, pues decidió que ya no viajaría más. Una madrugada escuchó la voz de su niña y se despertó. Estaba confundido porque no sabía si era una pesadilla, porque él se había levantado a beber agua, pero bueno, en esos momentos que iba para beber agua, pasó por delante de los espejos que colgaban de las paredes. Vio la figura de su hija, siguió a su hija pasando por distintos espejos y la niña le mostró cómo había sido su muerte.
había sido muy diferente a lo que la mujer le había contado, claro. Lleno de rabia, lleno de dolor, fastidiadísimo, despertó a la mujer y le pidió explicaciones. La esposa se derrumbó y confesó toda la verdad, esperando su perdón. Pero bueno, no hubo remedio, el marido no quiso saber nada y la denunció ante las autoridades, no quiso seguir viviendo con ella y se dedicó a viajar. Por lo visto no se la ha visto más nunca por Cádiz. Muchos años después me comentaba Juan que la casa de los espejos se escuchan los lamentos de una niña que llora sin parar y también se ven sombras escondidas atrás de las cortinas que pueden verse desde la calle. Pues yo no sé si es que el alma de esta niña, a la que su propia madre le arrebató la vida, sigue pidiendo justicia. Bar El Maestrito, en la calle La Rosa, hace 40 años. Yo era presidente del Racing Club Portuense, Garito entonces de la segunda vez. Irigoyen, presidente del Cádiz. Quedamos para palabrar la participación del Cádiz en el Trofeo Ciudad del Puerto. Primer acontecimiento deportivo después del Carranza. Llegamos a un acuerdo y fuimos a tomar una cerveza y mojarrita de la Caleta Frita. Cuando estábamos celebrando el acuerdo, en un extremo de la barra un señor un poco pesado y bebido y empezó a increpar a Irigoyen de forma muy pesada y con el vaso de tinto en la mano. En un descuido, uno que estaba en la reunión le puso una gota de pegamento y cuando fue a coger el vaso no podía. Se lió la gorda, el tío jaló y se llevó una lasca del mostrador que era de madera. El dueño, que tenía un fuerte carácter y era corpulento, lo echó y se formó una que empezaron a llegar gente y nosotros nos fuimos disimuladamente. Os cuento lo que me pasó el otro día. Fui a tomar una cerveza en una terraza de una plaza de Cádiz y bueno, me siento a dibujar y justo al lado, en la mesa de al lado, había dos amigos que estaban hablando. Uno de ellos, del tamaño de un ropero, de grande que era, hablaba con una voz muy estentórea, muy alto, en plan altavoz, para que se escuchara en toda la terraza lo que decía, aparte de su amigo, y le estaba comentando, bueno, que se fuera lo antes posible a comer un plato de menudo al bar que está al lado del Falla, que era el mejor, pero vamos, que se aligerara porque ya empezaban los calores y el menudo ya no lo hacían, ¿no? Bueno, este hombre pegaba la hebra con uno y con otro y se puso de pronto a decirle a la vecina de al lado que mire usted, ¿ha visto usted que están poniendo una grúa en la iglesia? Porque es que están arreglando las goteras de la iglesia. Y precisamente, además, esa iglesia es donde se le dio la misa a mi madre, la pobre. Y la señora le contesta, pues sí, la conozco porque también se le dio la misa a mi padre. Coincidían en lo de la misa de sus padres. Bueno, no paraba de hablar y continuó hablando en una mezcla de gaditano con inglés con la otra mesa, que era una inglesa que tuvo que escucharle porque el hombre necesitaba que lo escucharan. Yo nací en 1960 y recuerdo que desde muy chiquitita mi tía María, que era hermana de mi madre, nos llevaba a mi hermana y a mí a la playa de la Caleta todos los veranos, porque mi madre trabajaba en una tienda de zapatos casi todo el día y mi tía, como era soltera y no tenía hijos, era la que se encargaba de nosotros casi todo el tiempo. Una vez recuerdo que cuando yo tenía 7-8 años, al salir del agua iba dejando un rastro de sangre y al llegar donde estaba mi tía y mi hermana fue mi tía la que se dio cuenta y nerviosita, perdida porque era su responsabilidad, me cogió en brazos junto con otro hombre que estaba allí, que no conocíamos de nada, y me llevaron a una especie de dispensario médico que había en lo que entonces llamábamos el balneario, y allí fue donde me curaron. Ese edificio existe todavía y se conoce con el nombre de Balneario de Nuestra Señora de la Palma y del Real, y actualmente alberga el Centro de Arqueología Subacuática a auspicio del gobierno andaluz. El final de mi historia fue
que me había cortado de lado a lado la planta del pie con un cristal roto mientras me bañaba. Y recuerdo que me vendaron el pie, que llegué a mi casa a la pata coja y que no pude ir a la playa desde entonces hasta 2 o 3 semanas después. De ese emblemático edificio recuerdo que también había, aparte del dispensario médico, una especie de cabinas con duchas donde la gente que podía pagar se desnudaba, se vestía, se duchaba, guardaba la ropa, sus bártulos, etc. También había un restaurante porque se celebraban banquetes y unos grandes salones donde se organizaban bailes para adultos. Yo nunca pude ir a ninguno porque era muy pequeña, pero sí recuerdo que ya de más mayor, a los 16, 17 años, asistí a un desfile de Galerías Preciado porque a una amiga de mi hermana, que era mayor que yo, la contrataron como modelo. Y esa fue la única vez que yo pude entrar en ese lugar y vi todo lo que ahora mismo recuerdo. Mi recuerdo en un lugar de Cádiz es en el restaurante Achuri. Cuando mis hijos eran pequeños, tendrían 4, 5, en fin, durante esos años así que eran pequeños, los años 92, 93, 94, por ahí. Cuando íbamos a la Achuri estaba la mesa libre que daba a la ventana. A ellos les gustaba sentarse mejor ahí que en el restaurante, dentro. Entonces ellos salían por la calle y la ventana era como si fuese la televisión. Entonces pues hacían El Hombre del Tiempo, noticias disparatadas, bailes y cosas. Y entonces nosotros la verdad que nos reíamos mucho. Tengo un buen recuerdo de esa ventana, que ya no existe porque ya el restaurante lo cambiaron de sitio, pero bueno, esos recuerdos para mí siempre se me van a quedar en la memoria. El pasado mes de enero, un grupo de amigos pues quedamos en la calle San Juan, número 37 y 39, justo al lado de la catedral, y donde pudimos visitar otra de las maravillas de nuestro Cádiz trimilenario, la famosa Cueva del Pájaro Azul. Son galerías subterráneas típicas de Cádiz y en la que pudimos ver el muelle de la antigua ciudad fenicia de Gadir del siglo III a.C., localizado a 5 metros de profundidad. Un dique seco excavado en roca y donde construían las naves de guerra los fenicios. Tras ser puerto fenicio fue reutilizado por los romanos y desde 1960 hasta su cierre en 1985 se transformó en una taberna flamenca, siendo la cuna del cante flamenco, por el que pasaron cantantes importantes. ¿El porqué de la Cueva del Pájaro Azul? Pues la historia cuenta que un bandolero a principios del siglo XIX se dedicaba al contrabando de tabaco y usaba el subsuelo de la ciudad para esconderse. Os voy a hablar de la antigua fábrica de tabaco de Cádiz, hoy Palacio de Congreso y Exposición. Cuán importante ha sido la fábrica de tabaco para la economía y el sustento de tantas familias gaditanas. Todavía recuerdo el movimiento de esa calle Plosia con todas las trabajadoras, ese olor a tabaco mezclado con el olor a pan y a pasteles de la gloria, y esa gente en las esquinas diciendo: ahí van las niñas de la fábrica. Yo era una de ellas.